Egipto, tierra de dioses y reyes, mitificada y desconocida para muchos. Más de 3 milenios contemplan esta civilización, una de las mayores de toda la antigüedad. Pero, ¿quién consiguió la verdadera unificación? ¿Existió una dinastía anterior a la primera? ¿Es realmente cierta la idea que se tiene acerca de esta civilización? Y todo esto se responderá sabiendo, ¿quién fue el rey Escorpión? La civilización egipcia se desarrolló en una de las áreas más desérticas de todo el mundo, con un tamaño equiparable a Europa. ¿Cómo fue posible que, en un área tan árida, surgiera tan importante civilización? La relevancia del río Nilo fue clave para que en torno al 3700 a.C., diferentes tribus nómadas comenzaran a asentarse en torno a él, empezando a ser sociedades sedentarias. El río Nilo nace en las Cataratas Victoria y se extiende pasando por todo Egipto hasta llegar al mar Mediterráneo. En su recorrido, el Nilo crea un valle en la meseta desértica que termina en las proximidades del actual El Cairo, dividiéndose después para formar el delta del Nilo. La separación entre el delta y el valle del Nilo será una barrera territorial natural y administrativa que formará la diferencia entre el Bajo y el Alto Egipto. Durante las épocas de lluvia en Etiopía, el caudal del Nilo se eleva en gran medida, y a su paso por Egipto inundará zonas cercanas a la orilla, lo que provocará que ese área se convierta en una zona fértil debido al aluvión, lo que hará que Egipto produzca diferentes cosechas, en otoño e invierno, que harán que esta civilización se desarrolle. Este proceso será el precursor del primer calendario egipcio, dividiéndose en estación de la inundación Uashet, estación de la cosecha Operet y estación de la sequía Osemu. Cuando estas tribus, a las que ya nos hemos referido, se asentaron, comenzaron a volverse agrícolas. Ante una ausencia de competencia exterior e interior, se formó el Estado por dos motivos. En primer lugar, y al encontrarse arraigados al suelo egipcio, vemos la aparición de una fuerte mistificación y simbolismo en la sociedad, surgiendo como consecuencia la idea de soberanía. El segundo motivo es la ambición, el deseo de competir y acumular más excedentes agrícolas que otros. Hizo que los más, llamados ricos, se colocaran por encima del resto, creándose así las primeras jerarquías sociales. Al formarse estas jerarquías sociales, los líderes necesitaban una ideología para justificar su ascenso, algo que se dará durante toda la historia de Egipto. Estas compilaciones del pasado permitieron crear una imagen de grandes periodos de paz y estabilidad, pero ¿fueron tan pacíficos como parecen? Las evidencias demuestran lo contrario. Los primeros líderes que encontramos son la llamada dinastía 00. Supuestamente comenzó en el Crecense hasta alcanzar la mitad del periodo predinástico tardío. Tras varios estudios, se descubrió que la dinastía 00 no existió, sino que fue un término acuñado por el autor Van der Brick para referirse a los gobernantes del periodo Nakada 1 y 2, que se encuentran enterrados en el cementerio Davidos. Horus Escorpión I puede que comenzara un proyecto de unificación que después terminaría en otros, destacando una victoria en Gebel Tauti. En el templo de la ciudad de Hierakonpolis se encuentra una maza muy fragmentada donde encontramos representada la corona roja del Alto Egipto, habiendo también la representación de un halcón y una especie de roseta. A pesar de esto, hay ciertas diferencias entre autores como Rafaele o Cielaovic, defendiendo lo primero que es un Horus cocodrilo, mientras que el segundo sigue defendiendo que es Horus Escorpión I. La dinastía Cero sí que existió, ocupando desde la mitad del periodo protodinástico tardío hasta los primeros reyes documentados dentro de la piedra. Se refiere a los enterrados en el cementerio Davidos. J. E. Kewell desarrolló este término para referirse a los monarcas provenientes de Tinis o Abidos, aunque no todos estos de esta dinastía fueron tinitas y gobernaron en diferentes lugares. Horus Escorpión II es uno de los reyes de esta dinastía, alegándose en ocasiones que puede ser el antecesor y padre de Narmer, aunque es más factible que sea un descendiente lejano ya que les separan unos 150 o 200 años. Es un rey guerrero,
De ahí el nombre de escorpión, que consiguió una cierta centralización de los ingresos del Estado. Hemos encontrado diferentes representaciones de gran importancia, como la cabeza de la maza del rey Horus Escorpión II, que tenía una función militar pero también ritual y ceremonial, y un grafito encontrado en Nubia de un escorpión atacando una figura humana. La calidad técnica de este grafito podía representar la época de Horus Escorpión I, pero sabemos que en esta época su calidad fue decreciendo y bien como lo representa podría ser la época del rey Horus Escorpión II. En cuanto al significado del nombre, se conoce que Horus es el término egipcio más antiguo del que se tiene constancia, siendo utilizado como protocolo de la realeza desde la dinastía Cero, una simbología divina y teniendo como objetivo la unión de la figura del dios y la humana en un mismo individuo. A partir de este momento, la palabra Horus será fundamental dentro de la religión egipcia. Por otro lado, el término escorpión continúa siendo un tema de debate actual. Prevalece la teoría de que el rey quería que se le identificase con este animal debido a su capacidad de adaptarse a climas extremos, su fuerza, resistencia y veneno. Esta denominación, junto a la anterior, daría lugar a Horus Escorpión, nombre con el que conocemos a estos reyes. El escorpión era una de las figuras por las cuales se legitimaron los reyes, entre otros animales o especies típicas del desierto de Egipto. En la antigüedad, muchas personas padecían el veneno del escorpión, que podía llegar a matar hasta 24 horas después de que se hubiera inyectado. Sin embargo, también este veneno podría usarse para curar heridas o servía como remedio para la peste, teniendo este animal una doble funcionalidad que podría haber utilizado Horus Escorpión. Eran símbolos de buena suerte, en las cuales incluso se identificaba con la diosa Serket. El mayor depredador del escorpión era el halcón, Horus, pudiendo destacar en el nombre de Horus Escorpión esa doble funcionalidad, dando a entender que él solo mismo podría acabar con su poder. Por otra parte, no debemos dejar de destacar la importancia de las ciudades, sobre todo para entender a personajes míticos como son Horus Escorpión I y Horus Escorpión II. Debemos destacar las hipótesis de un renombrado egiptólogo americano, John Coleman Darnell, el cual lleva algunos estudios sobre el relieve del Gebel Tawti. Es una zona que se encuentra en la curva de Kena, donde estaban las ciudades de Abidos, Hieracómpolis y Nakada. En los relieves y pictogramas que encontró, fechados en el 3200 a.C., destaca la representación de un halcón, el símbolo de Horus, sobre un escorpión en la parte central de la escena, pudiendo hacer referencia al nombre al que va dirigido el relieve. En la parte inferior se observa un individuo con barba y pelo largo, probablemente un sacerdote, que sujeta un bastón e inicia lo que puede ser interpretado como una celebración religiosa conmemorativa. En la zona izquierda encontramos a un personaje empuñando una maza con la que somete a un prisionero que aparece de rodillas, con las manos atadas en la espalda y la cabeza de un toro al lado, que era el icono de la ciudad de Nakada. Otra simbología importante en esta parte es una inscripción en zigzag que puede representar las montañas donde tuvo lugar el acontecimiento y una cigüeña que sostiene una serpiente. Esto hace una ilusión a una victoria militar. En la parte superior del relieve encontramos a un individuo rodeado por tres halcones cuyo significado se desconoce, y una forma difícil de interpretar, aunque se ha planteado que podría tratarse de un asiento real o de un santuario. Con todos los elementos que aparecen en la escena, Darnell llevó a cabo su interpretación. Según este egiptólogo, Horus Escorpión, representado como el individuo captor, fue un soberano poderoso del Alto Egipto, con sede en Abidos, que decidió emprender una campaña militar contra la ciudad vecina de Nakada. El motivo se desconoce, pero prevalece la idea del control territorial debido a la facilidad de esta ciudad para acceder al Mar Rojo y poder controlar el tráfico comercial. Horus Escorpión supuestamente salió con Hieracómpolis, atacando en primer lugar a las ciudades de Ombos y Kus, que eran aliadas de la propia Nakada, para después derrotar a esta ciudad, lo que provocó que el Alto Egipto quedara en manos de un único rey, Horus Escorpión I. Esto también explicaría la decadencia de las tumbas reales en Nakada y el aumento de las riquezas en la ciudad. La ciudad de Abidos, situada cerca de la antigua Tinis, es considerada por algunos egiptólogos como el origen de los supuestos reyes de la dinastía 00. Uno de estos expertos, O'Connor, defiende que las tumbas encontradas en la gran necrópolis de Abidos, compuesta por 3 cementerios, pertenecían a divinidades arcaicas. De nuevo encontramos teorías contradictorias como la de Wilkinson, que afirmó que el cementerio estaba destinado a un gobernante de Hieracómpolis, como podía haber sido Narmer, cuya tumba fue localizada posteriormente en el cementerio B de Abidos, por lo que a esta hipótesis se le dio poca relevancia. Por el contrario, otros expertos, como Dreyer, defienden que la supuesta dinastía 00 no fue enterrada en este lugar, sino que pertenece a otras posteriores. Uno de los enterramientos, concretamente el UJ del cementerio U, es considerada la tumba de Horus Escorpión I. Dreyer se apoyó en los hallazgos encontrados en su interior para elaborar su teoría, como las inscripciones de escorpiones en las vasijas conservadas en una de las cámaras, las pequeñas estatuillas que representaban a este animal y un bastón, símbolo de la realeza. Todos estos hallazgos reforzaron la teoría de Dreyer, que hoy en día sigue siendo la más acertada.
Otro centro urbano al que debemos prestar atención es Hieracómpolis, lugar donde se han encontrado decenas de estatuillas en forma de escorpión, además de la paleta de Narmer y la cabeza de la maza de Horus Escorpión II, por lo que muchos autores defienden que este personaje era originario de esta ciudad. El gran templo dedicado a Horus, cuya estructura era muy básica y sus materiales perecederos, como madera y caña, fue construido en Hieracómpolis, su principal lugar de culto. Esta ciudad fue habitada alrededor del 4500 a.C., alcanzando su mayor auge del 3800 al 3500 a.C., época cercana a la supuesta existencia de Horus Escorpión II. Posteriormente, esta ciudad perdería importancia a medida que Abidos alcanzaban mayor poder, probablemente debido a la conquista de esta ciudad por Horus Escorpión II o por una alianza que daría superioridad a Abidos sobre Hieracómpolis. La última ciudad a destacar es Nakada, situada cerca del complejo funerario de Luxor y principal culto a Set. Considerada la enemiga tradicional de Abidos, en la que se rendía culto al dios Osiris, fue muy importante durante el periodo predinástico, como evidencia el cementerio T, un complejo de dimensiones reducidas y destinadas a las élites de la ciudad, además de poseer un rico ajuar. Ambos personajes, Horus Escorpión I y Horus Escorpión II, se enmarcan en una situación sociopolítica complicada de analizar, dificultada por la gran separación cronológica entre ellos. Para entenderlo más detenidamente, debemos explicarlo a través de las evidencias arqueológicas que tenemos sobre ellos. Una de estas evidencias es la cabeza de la maza de Horus Escorpión II, encontrada junto a la paleta de Narmer en Hieracómpolis. En ella aparece representada claramente la figura de un escorpión junto a lo que muchos expertos consideran un gran rey unificador, interpretando a este personaje como Horus Escorpión II. El individuo aparece con la corona del Alto Egipto, lo que haría referencia a un rey, con un tamaño superior al resto de los personajes, mostrando una clara jerarquía social. En una de sus manos sostiene una azada, por lo que podría estar iniciando la apertura de un canal o el comienzo de la siembra, relacionando al rey con la fertilidad y otorgándole el título del garante del sustento del pueblo. Otras hipótesis, como la del egiptólogo Baumgartel o la de Goyon, defienden que podría estar iniciando la construcción de un templo. Otros aspectos a destacar son el rabo de toro colgado del faldellín del rey, simbolizando virilidad y poder, y las aves frías, símbolos de la realeza, que aparecen colgados de estandartes en la parte superior de la maza, los cuales podrían hacer referencia, según Gardiner, a los pueblos conquistados del Alto y del Bajo Egipto por este rey, o según Wilson, a los gnomos del Bajo Egipto controlados por Horus Escorpión II. Se han encontrado restos de otras mazas con la representación de la corona del Bajo Egipto, que podría solucionar estas cuestiones. Sin embargo, la mayoría de los autores rechazan que existe una relación entre ambos cabezas de maza. Todas estas teorías no se han podido demostrar a ciencia cierta, son hipótesis que nos acercan a lo que podría haber sido el reinado de Horus Escorpión. Tras estudiar la situación, el contexto y los acontecimientos que ocurrieron alrededor de las míticas figuras de Horus Escorpión I y Horus Escorpión II, una de las conclusiones a las que se puede llegar es que ambos pudieron existir, puesto que hay evidencias que demuestran que hubo grandes reyes anteriores a la primera dinastía. Sin embargo, sus figuras no serían como las conocemos hoy en día, sino que formaron parte de una sucesión de reyes que comenzaron un proceso de unificación complejo, que se iría elaborando durante siglos hasta la culminación con Narmer. También es cierto que cabe la posibilidad de que fueran personajes legendarios creados para que los futuros reyes de Egipto pudieran legitimarse. Horus Escorpión I y Horus Escorpión II han sido y son figuras que han dejado una huella en la historia llena de interrogantes, y que únicamente pueden ser respondidas mediante la aparición de nuevas pruebas arqueológicas. Mientras, seguirá siempre así, una huella cubierta por las arenas de Egipto.